cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. ¿No te vas a preguntar? El Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Si querés te hago yo el salmo. O si te tenés, depende. Para salvarte, ¿no? Como quieran. De todas las formas. Sí, que hay que... Voy a buscar ahora.
cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue. Paso a paso nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Poriahu bereko nyande yara, ore poriahu bereko nyande yara, ore poriahu bereko Jesucristo, ore poria ubereko Jesucristo, ore poria ubereko nyande yara, ore poria ubereko nyande yara. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Transmite en vivo Ñande Yarañé desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias a la Santísima Trinidad, a Dios, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlos Acuti, Niño Jesús de Praga, San Judas Tadeo, Virgen de Fátima, Divino Niño, Nuestra Señora de Cacupé, Nuestra Señora de Guadalupe, María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por el cumpleaños de Guian Jesús y el cumpleaños de Nancy. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por el trabajo de Paola, de Óscar, por un corazón para Bianca, por la conversión y liberación de Luis José Albert, María Cristina, Derlis Alberto, salud física y espiritual de Eduardo, Blanca, Blácida, Víctor, Gavina, Antonio Pío, Judith, Carlos, Luis, Betty, Reina, Javier, Estela, Divina, familia Fernández, Domingo Elías, María Paz, Raquel, Josema, Emma, Caleb Emanuel, Elliot, Daniel, familia Recalde, familia Abogado, Josema, difuntos, almas del purgatorio, Mirta, Olga, Beatriz, Agustín Emanuel, Renan, Nicodemos, Mauricia, Eulogia, Aurora, Doelia, Renan, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román. Queridos hermanos, estamos transmitiendo desde la parroquia San José Obrero, quinto domingo del tiempo de Cuaresma.
Y hoy nuestras intenciones desde los seguidores de nuestro primer canal católico, Ñandeyarañe'e, en acción de gracias, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones especiales de los padrinos y madrinas de Ñandeyarañe'e, por los que cumplen años también de los padrinos de Ñandeyarañe'e, bienvenido Blanco, por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, salud física y espiritual de María Josefina y familia, Marina García, Mirta Roas, Marta Bocio, familia Seifar Benítez, familia Ginny Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, por el trabajo de Mirta, Víctor, Megan, Cristian, Pablo, Amada, y por los difuntos de Luis Arce, ayer le hicimos el responso también, por José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Deisa Rosa Irala y Alberto Atet Britos, por todas estas intenciones y aquellas que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes traemos en el corazón, y también por aquellos que nos acompañan desde sus hogares, por el primer canal católico Ñandeyarañe'e. Nos disponemos ahora para iniciar nuestra celebración. Hermanos, el Señor nos convoca en este quinto domingo de Cuaresma para celebrar la Eucaristía y profundizar en nuestro camino de conversión. A las puertas de la Semana Santa, la liturgia nos llama hoy a experimentar la fuerza transformadora de Dios, capaz de vencer incluso a la muerte. Participemos de este santo sacramento pidiendo que el Padre derrame su Espíritu en nosotros a fin de que, renovados interiormente, pasemos de la muerte a una vida nueva en Cristo Jesús. Con estas intenciones comenzamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie y cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue. Paso a paso, nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos Hoy, días, Raúl. quinta semana iniciamos y ya prácticamente, digamos, la última semana de preparación a la Semana Santa y a nuestra verdadera resurrección. Pedagógicamente la Iglesia nos fue encaminando y hoy nos dice, bueno, se hicieron buen camino, ya hay que salir del sepulcro, hay que resucitar, y nos va a llamar, ven fuera, cada uno nos va a decir así, Lázaro, ven fuera. Así es que preparamos nuestro corazón para iniciar esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo son una invitación a confiar en la invitación del poder transformador de Dios que sigue actuando, soplando su espíritu e infundiendo vida nueva en nosotros. Escuchemos atentamente las lecturas. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia.
Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, yo confío en su palabra, como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, huele mal, y ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea y me escucha, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, ¿será que así como termina este evangelio, después de haber visto lo que hizo Jesús, muchos creyeron en él? Así termina el evangelio. ¿Será que nosotros vamos a creer si le vemos allá a alguien que viene y le resucita a alguien? Ven fuera, y vamos a la cajón, güey. Les pregunto. La vez pasada pasó ahí, viste que en WhatsApp pasan todos esos videitos ahí, o en, ¿cómo se llama el otro? Ahí, en el X, que ahora le dicen, ¿verdad? Bueno, uno que estaba en el cajón y de repente, se levantó, se dispara para la gente, bueno, ¿o será que vamos a salir corriendo? Bueno, ciertamente que esto es, aquí tenemos mucha teología. Aquí comenzamos, estamos ya en el 5º, desde el primer domingo que nos llamó a reconocer nuestros pecados, plata, poder y placer. Desde ahí nos llamaba a transfigurarnos, 2ª semana, es decir, insistiendo, subir la montaña, ese hermoso canto que hicimos en la entrada, subiendo, ¿verdad? Estamos haciendo la escalada cuaresmal. Estamos llegando, porque esta sería ya la última semana. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos. Que entre paréntesis, hago ya paréntesis, porque si no, pues ya, esta mañana el próximo domingo, cuando vengan a la misa para Domingo de Ramos, porque no traen sus ramos. No vengan al partido de fútbol sin la pelota. Tenemos que tener la pelota para jugar. Listo, va. Todo lo que van a venir el próximo domingo, por favor, traigan sus ramos. Algunos vienen para mirar nomás. Y yo a ella le tengo que retar. Rompan el suyo, compartan con el otro, aunque sea de aquí, le hago romper el Padre Silvio, después me reta todo mal. Aunque sea de tener huella de cona. Porque esa es la forma. Y después ya adelanto también para los que van a participar el sábado. Todos tenemos que participar. Sábado de gloria. Llevar su vela. Nosotros no vamos al partido de fútbol, pero sin la pelota. Bueno, eso entre paréntesis. Aquí justamente cuando nos está hablando de esa transfiguración, subir la escalada, nos decía, tenemos los 2 elementos, mandamiento de Dios y los profetas, Moisés y los profetas, porque ese es el camino para llegar, el esfuerzo, la lucha, el empeño. Y desde ahí nos decía, bueno, no es que siempre vamos a estar como la samaritana, ir y venir. Esos son los famosos que cada muerte de obispo se van a la iglesia, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces no estamos en la fuente bebiendo continuamente de esa presencia de Dios. Es un Dios de acuerdo a mis deseos o mis necesidades. Añeñando ahí, será así, que pega, y ahí, yo me acerco. No, Jesús le dice, yo soy el agua viva, que tiene que ser el agua continua. El salmo en esa oportunidad era, dice, como los árboles, ¿verdad? Que crecen frente al arroyito.
Siempre están verdes. ¿Por qué? Y porque tienen ahí la fuente, el agua viva, Jesús. Bueno, después la cuarta semana, ¿se acuerdan que fue la semana pasada sobre el ciego de nacimiento? Si nosotros verdaderamente hacemos ese camino y estamos enriqueciéndonos y bebiendo de la gracia de Dios, ciertamente que el Señor nos llamaba a abrir los ojos. Eso era. No nos quedemos en el milagrito, le abrió, no le abrió, etc. Esos son simbolismos tremendos y hermosísimos que utiliza San Juan. San Juan utiliza toda la simbología para explicarnos nuestro camino cristiano. Abran los ojos. ¿Y cómo nos llamaba el domingo pasado a abrir los ojos? A través de las cosas concretas de nuestra vida. Tu mamá, tu papá, la iglesia, la palabra de Dios, tu amigo, lo que sea. Incluso los momentos de dolor, una muerte, un sufrimiento, una enfermedad, te tiene que abrir los ojos para entender del aspecto humano. Por eso es que Jesús hizo un bodoque, dice, bodoque, y le puso por su ojo. Pero no le dejó ahí. Ahora vos te vas a ir a lavarte, vos te vas a ir a lavarte. Yo ya hice lo que tengo que hacer. Nos recuerda la creación, Génesis, capítulo 2, versículo 7, ¿se acuerdan? Bueno, hasta ahí hemos caminado ya. Y hoy llegamos al culmen. Si hicimos bien ese camino y si entendemos, entonces ahora nos dice, bueno, listo va. ¿Estamos preparados? Listo. Sal fuera. Ese es el verdadero milagro. Lázaro, sal fuera. Ven fuera, ven fuera. Que esto también tiene una simbología teológica profundísima. Pero antes de llegar a este elemento esencial, hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que no vamos a poder en tan poco tiempo explicar todo o reflexionar por lo menos, ¿verdad? Pero aquí, miren que cuando Jesús llega y Marta sale a su encuentro y ciertamente que llora ante la muerte de su hermano y dice, pero tú crees verdaderamente en la resurrección. Sí, yo sé que va a resucitar al fin de los días, en el último día. Y hasta ahí nomás. Pero sin embargo Jesús aquí ya le da una respuesta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Este tiene otro significado que no apunta al futuro, sino que está apuntando al presente. Y desde ese sentido entendemos cuando aquí le dice Marta que se encuentra con Jesús. Va corriendo hasta cuando vamos a Tierra Santa, y solemos visitar ese lugar que queda más o menos a 1 kilómetro, ahí donde hay una iglesia de los ortodoxos. Una sola vez yo pude entrar ahí en 10 años, pues siempre ellos son muy delicados, no, así nomás no se entra, imagínense, no es fácil. Bueno, y ahí está el lugar donde se dice arqueológicamente, donde Jesús se encontró aquí con Marta, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una enseñanza teológica profunda. ¿Por qué? No tenemos que mirar en un sentido simplemente de un curandero o un médico, pues añanado, lo que sea. No. ¿Qué quiere decir si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto? Quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de Dios, porque nos está hablando ahora a nosotros, San Juan. Si Dios está en medio de nosotros, en realidad no existiría la muerte en medio de nosotros. Pero no la muerte física, porque peaña mano bate igual. Todos vamos a pasar. Todos tenemos nuestro chip, nuestra genética, que hasta cierto punto después va a llegar un día, una hora, hasta segundo contado, como dice el Evangelio, en que vamos a bye bye, nos vamos a despedir de este mundo. Pero se refiere sobre todo, si tú, Señor, estás en medio de nosotros, no va a haber corrupción, no va a haber nada negativo, no va a haber entre nosotros muerte. A esa muerte se está refiriendo. El significado profundo de la muerte aquí se refiere a la muerte espiritual. Ciertamente que después también esa muerte espiritual produce la muerte también en un gobierno, produce la muerte en una familia, produce la muerte en una parroquia. Nadie se mueve, nadie hace nada, etcétera, etcétera. Entonces esa es muerte. Ese es el sentido espiritual. Y por eso, si estaban atentos a esa primera lectura maravillosa que hemos leído, el Señor nos decía con Ezequiel, yo voy a abrir las tumbas de ustedes. O sea, se refiere a nuestras tumbas, nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Yo les haré salir de su tumba.
Nosotros muchas veces estamos encerrados ahí en el sepulcro, estamos en nuestras tumbas, nos salimos de ahí, estamos muertos en realidad. Y por eso es que Marta, cuando dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cierto, si Dios está en medio de nosotros, no habría muerte. Estaríamos bien, estaríamos verdaderamente, queridos hermanos, viviendo ya el reino de Dios en medio de nuestra comunidad, de nuestra familia. Pero después continúa, ¿verdad? Y Él ya se presenta, como les dije, yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí yo soy, ahora yo soy, en el presente. Esta es la verdadera vida, la resurrección. Por eso le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, ese ya es el resultado y la consecuencia de vivir en la gracia de Dios. Y todo el que vive ahora, y cree, quiere decir creer, ¿se acuerdan? Emuná, en hebreo, que quiere decir, ahí está. Crees en el Señor, eso quiere decir creer. Y el que cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Es la fuerza del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque vivimos de acuerdo a sus mandamientos. Y después, lo más lindo es que Jesús, una vez que se presenta así, ¿dónde lo pusieron? Pregunta. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está este muerto? Nos pregunta a nosotros. ¿Dónde nosotros estamos ubicando nuestra propia vida? ¿En qué nos hemos metido? ¿Cuál es nuestro sepulcro, en síntesis? Y le dicen, ven Señor y lo verás. Es decir, que el Señor contempla, viene, mira nuestra realidad, conoce nuestra realidad, entra en la profundidad de nuestra vida. Y lo más lindo aquí que pasa, Jesús dice, lloró. Así nomás dice San Juan, Jesús lloró. ¿Pero por qué? Y porque esto quiere decir que el Señor, al contemplar la ¿cómo se dice? La podredumbre, ¿verdad?, de nuestro corazón, o el pecado que tenemos dentro, que estamos dentro de un sepulcro, esta comunidad, esta familia, este país, esta iglesia, este grupo, ¿cómo es que está caminando o dice que camina detrás del Señor, pero sin embargo está dentro de un sepulcro, está muerto? Apenas las señas de Yara, las señas de ella, ¿cómo estamos, en qué situación? Y entonces los judíos mismos se dan cuenta y dicen, ¿cómo lo amaba? O sea que el llanto de Dios, el llanto de Jesús es justamente porque tanto nos ama que después va a incluso terminar en la cruz. Dar hasta la última sangre por nosotros. Y entonces viene algo más lindo todavía. Cuando se va y ya se encuentra ante el sepulcro, ahora dice Jesús algo. Quiten la piedra. ¿A quién le dice, queridos hermanos? Quiten. Viste que en plural quiere decir que es la comunidad, somos nosotros, la familia, papá, mamá, somos nosotros los que vamos a sacar esa piedra. ¿Cuál es la piedra que está entorpeciendo y que está matando o le deja dentro del sepulcro? A tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tu país, a tu grupo, a tu parroquia. ¿Cuál es esa piedra que está bloqueando el salir a la luz y el salir a la vida? Cada uno ya puede hacer un examen de conciencia. Última semana, ¿verdad? Antes de llegar ya a la Semana Santa. ¿Qué es lo que nos está bloqueando? ¿Cuál es nuestra piedra que no nos deja salir a la vida? Y miren, queridos hermanos, cuando el Señor nos dice, y eso puede suceder con cada uno de nosotros que estamos aquí, te oye confesar, te oye Yahú, eñemopotí, interiormente. Quiten la piedra, quiten. Y miren cuál es la respuesta. Marta, la hermana del difunto, respondió, Señor, ya huele mal. Y Nema. Y miren que esto sucedió, dice, enseguida le dice, ya hace 4 días que está muerto. Este es un número cabalístico. Dentro de la antropología judía, nosotros ahora velamos 24 horas, ¿verdad? 24 horas, entonces estamos ahí, después ya le enterramos, por cuestión médica también, antes así se hacía, etcétera, después una tradición que entra 24 horas. Sin embargo, los judíos, 3 días ellos le velaban. Y por eso aquí, lo que te quiere decir, 4 días ya que se murió. ¿Por qué le dice 4 días?
porque le está queriendo decir y nos quiere decir a nosotros verdaderamente que estamos ya muertos, podridos. Estamos podridos porque estamos muertos. Está con la diciendo. Ya hace el Señor 4 días, por eso que ya huele. Le está asegurando y le está diciendo que según la experiencia y lo que yo estoy viendo de una vida y de un camino que se tendría que hacer en el sentido espiritual, pea ya oma noma pea ñan de llana. No hay caso por la experiencia que tenemos y por lo que vemos. Ese ya está muerto. 4 días ya, Señor. Entonces Jesús vuelve a insistir. Y aquí está la esperanza para nosotros, porque el Señor nunca nos deja simplemente en la desesperanza para decir, no, diga tú ahí, que esto, que aquello. A pesar de que le ponemos como la misma hermana del difunto, ¿verdad? Marta. Pero Señor, ya huele, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a volver imposible? Ya huele, ¿para qué es lo que querés abrir? Inné. Y sin embargo Jesús nos da de nuevo esperanza. No te he dicho que si te aferras, vamos a cambiar ya la palabra, ¿verdad? Porque creer algunas veces se nos queda en las nubes, no entendemos bien lo que quiere decir el creer. Creer quiere decir, si verdaderamente, ¿no te he dicho acaso que si vos me seguís, vivís mis mandamientos, eso quiere decir creer? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Claro que sí. Si vos haces el camino de Dios, claro que vas a ver la gloria de Dios. Eso quiere decir que vamos a resucitar, vamos a cambiar, vamos a salir de la muerte. Entonces quitaron la piedra. Recién ahí quitaron la piedra. Siempre la comunidad, quitaron juntos. Y Jesús, que no hace nada mágico, sino que simplemente es esa oración y esa entrega total, ¿verdad?, a Dios. Y después de hacer su oración, Jesús dice que grita con voz fuerte. Esto también es importante, el gritar con voz fuerte quiere decir, queridos hermanos, que cuando llamamos de la muerte o de la situación en que nos encontramos, tenemos que hacerlo con convicción. No podemos ser dulce de leche y todo, sí, tranquilo, aceptamos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, y me llamaba la atención, que yo le escuchaba ahí, ¿verdad? Dice, sí, en esta situación, sí, el aborto, hay que abortar, no es, ¿verdad? A ver, oye, voy en la fila de la comunión. Ese no está en común unión. Ese no entendió lo que está diciendo. Oye, cristiano. Y así muchas otras cosas, muchos otros pecados que tenemos nosotros, ¿verdad? Después nos ponemos, pero no estamos entonces en comunión. Vaya a ayudar a comulgar, riqueta en común unión. ¿Pero dónde hay comunión? Vos no estás en comunión, no estamos en comunión. Y entonces, por eso es que Jesús dice, grita con voz fuerte. Quiere decir que la propuesta de la resurrección, la propuesta para salir del pecado, tiene que ser y siempre va a ser algo fuerte que nos llega. No puede ser algo cangue mi bebejina, sino que siempre nos va a exigir mucho. Lázaro, ven fuera. Y también no es que Jesús, como le dije, hace magia. O él se va y entra en el sepulcro, muy coina, ¿dónde está? Ay, Dios le pusieron, bueno, ahí le agarra y le saca o lo que sea. No. Jesús no va y no hace nada de eso, sino que le llama, crea, recrea, Génesis, con la palabra, dabar, sal fuera. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que escuchar el llamado de Dios, levantarnos del pecado de la muerte, y entonces vamos a salir. Entonces el muerto salió con los pies y las manos atados con venda y el rostro envuelto en sudario. ¿Por qué sale así todavía? Porque primero no es magia y segundo, toda conversión significa un camino progresivo. Ese que dice, ya me convertí para morir, no, vea mentira. Ese es un mentiroso, otro pecado más. Porque siempre necesitamos un proceso, un entender la palabra de Dios que nos dice, que nos pide, ¿verdad? Y entonces, ahora les dice, y nos dice de nuevo, la comunidad, desátenlo para que pueda caminar. Y con esto terminamos, queridos hermanos, porque esto es demasiado importante. Cuando el Señor nos deja a nosotros la tarea de caminar, y que alguien, es decir, la comunidad que me ayuda, me desata en este proceso, los medios que Dios me ofrece a través de la comunidad, la Eucaristía,
la confesión, la palabra de Dios, los amigos, buenos consejos, en fin, los grupos, todo lo que vos quieras, todo lo que te va a ayudar verdaderamente a caminar. Pero termina, ¿por qué? Diciendo, déjenlo caminar. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos de nuestras tumbas, entonces, queridos hermanos, verdaderamente ahora el Señor nos deja para que caminemos nosotros de una manera ya convertida, porque nosotros ya somos los responsables. No hace falta que alguien venga y que te esté llevando ahí. Che, tenés que ir a misa. Che, tenés que confesarte. Che, tenés que dejar esto. Che, tenés que dejar aquello. No. ¿Por qué? Déjenlo caminar, porque justamente ya se ha liberado de la muerte, de esa podredumbre, y entonces ahora está siguiendo ya al Señor. Bueno, vamos a seguir nuestra misa y le vamos a pedir al Señor esta gracia, que entendamos que hoy nos llama a salir de nuestros sepulcros, porque es el Señor el que tiene la vida. Si tú hubieses estado con nosotros, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Y eso nos dice hoy también a nosotros. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, renueva nuestra vida. Padre, renueva nuestra vida. Infunde, Padre, tu Espíritu en la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma ella sea testimonio vivo de esperanza ante el mundo. Oremos al Señor. Padre, renueva nuestra vida. Ilumina la mente de nuestros gobernantes, para que, priorizando el bien común, trabajen por la dignidad de todas las personas. Oremos al Señor. Padre, renueva nuestra vida. Mira con compasión a los que sufren, especialmente a los enfermos y desamparados, para que sientan tu amor a través de nuestra cercanía fraterna. Oremos al Señor. Padre, renueva nuestra vida. Renueva el corazón de esta comunidad, para que el poder de tu Espíritu nos haga participar de la vida nueva de tu Hijo Jesús. Oremos al Señor. Padre, renueva nuestra vida. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentar las ofrendas. Presentamos el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de nuestras manos. Al entregarlos en el altar, pidamos al Señor que transforme estos dones en alimento de vida eterna para nuestra comunidad. Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros hoy, los hombres, por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva de la resurrección. Por eso, te adoran los coros de los ángeles. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está el cielo y la tierra, de tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo hombre, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía, ten misericordia.
con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita Deca Acupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara obesara reipe aba angay para puwi ore poria pubereko. Jesucristo, tu pañan de yara obesara reipe aba angay para puwi ore poria jubereko. Jesucristo, tu pañan de yara obesara reipe aba angay para puwi ore pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre,
no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan Que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se Prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Avisos parroquiales. Este viernes 27 de marzo tendremos nuestro último Vía Crucis de Cuaresma, después de la misa de 19 horas. Del lunes 23 al viernes 27 de marzo, de 18 a 19 horas, tendremos encuentros comunitarios de Cuaresma en el Salón San José Obrero. Están todos invitados. El domingo 28 de marzo iniciaremos la Semana Santa con la bendición de las palmas en el Club General Genes a las 8 horas. Luego vendremos en procesión hasta la parroquia y seguidamente tendremos la Santa Misa. Taller para lectores y monitores. Se inicia
el jueves 9 de abril, después de la misa a las 19 horas, en el Salón San José Obrero. Inscripciones abiertas en Secretaría Parroquial. Muchas gracias, Padre. Entonces, esa procesión que van a hacer, ¿qué hora dijiste? El club. Bueno, ya a las 8, los que quieran participar. Pero a las 11 tenemos también aquí. La misa a las 11. La misa, como siempre. Pero todito tiene que traer su palma. Todito. Porque uno dice, mi esposa ya trajo. No. A ver, ahí mi esposa. Dele a ella salvato, dele a otra al infierno. Tu hijo también. Ese mitadita tiene que tener, aunque sea por su dedito, tiene que estar ahí. Todito. María, Eruta Mandarina. ¿Vos? Bueno, quiero ver que todito, a ver un poco si esta vez, Señor mío y Dios mío, ñagendula Jesús y ya, sal fuera, y le hacemos caso al Señor. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía. Siempre son 2 bendiciones en el tiempo de Cuaresma. La primera general de nuestra Eucaristía, y después los que quieran recibir la segunda pueden hacerlo de rodillas también, o inclinando la cabeza, la segunda bendición. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Amén. Amén. Podemos inclinar la cabeza o arrodillarnos. Padre, bendice hoy a este pueblo, que arrodillados espera en tu misericordia y pide perdón. Y concédele, Señor, que obtenga lo que hoy desea en su corazón por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos Gracias al Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias, Dios Padre. les bendiga a todos. Gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre